Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. ¿Cómo no? Un oasis si vivimos en situaciones difíciles, al límite, con presiones, y Cristo nos ofrece esa mano tendida para que podamos descansar en sus brazos. No hay otra forma de descansar de verdad. Así que este es el propósito del programa, ¿no? Revelar un poquito del corazón de Dios a través de personajes interesantes que entrevistamos de todas partes, de todo lugar, para que puedan guiarnos y enseñarnos sus propias experiencias. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Las Iglesias del Monte y Proyecto Vida producen y realizan el programa con mucho cariño para llevarte toda la información que tenemos, entrevistas a pastores, ministerios, datos científicos, psicológicos y históricos y muchas otras cosas que te podemos brindar para que conozcas más acerca de Dios. Bueno, sabéis también que tanto Frapan como CEMMA, la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, pues nos respaldan espiritualmente, y un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación de ese consejo de CEMMA, pues te acompaña de la mano de Jesús en este ratito corto que es una aventura, porque sabemos cómo se empieza, pero no cómo se termina. Bueno, pues nada, hoy vamos a presentar a alguien que conozco desde que nació, y lo digo literalmente porque sus papás estaban en la iglesia cuando Loida Muñoz vino a este mundo. Loida, ¿qué tal? Muy bien, un placer verte, además verte igual o mejor, ¿no? Como con los años, como el buen vino, se va mejorando. Gloria a Dios o el Espíritu Santo, Loida, que rejuvenece a las personas. Totalmente. Bueno, pues Loida es, aunque yo la conozco de siempre, me agrada mucho decir que es la directora nacional de una asociación que se llama A21, una asociación mundial que ahora ella nos va a explicar, pero es un orgullo ver que gente que ha nacido en tu iglesia, en tu congregación, pues bueno, Dios la ha considerado para ponerlo en tales niveles de autoridad. Cuéntanos, Loida, ¿qué es eso de A21? Bueno, pues A21 es una organización, una ONG internacional que nació hace 15 años, hace más de 15 años de hecho, y que trabaja, como bien decías, en diferentes países en el mundo. De hecho, tenemos 19 sedes en 15 países en el mundo. Y nos dedicamos exclusivamente a luchar en contra de la trata de seres humanos, que estoy segura que en esta conversación vamos a ir desarrollando más que en la trata de seres humanos, ¿no? Y atendemos y ayudamos pues, a niños y niñas, a mujeres, a hombres. Y bueno, el trabajo que realizamos tiene también un enfoque integral en la lucha contra la trata de personas, no solo para ayudar a las víctimas de trata, sino también tenemos un enfoque en prevenir la trata de personas, en formar a la gente, a la ciudadanía para que se detecten casos de trata de personas. Y bueno, podría hablar muchísimo de A21. Sí, sí. Al final lo más recomendable siempre es pues ir a la página web a21.org, en las redes sociales, porque ahí uno va también viendo un poco Claro. más el día a día de lo que hacemos como organización internacional. Lo que parece mentira, Loida, es que a esta altura haya tantísima esclavitud en ese aspecto. Uno piensa que la esclavitud ya pasó, que eso era cosa de siglos pasados. Ahora, pues, la humanidad ha avanzado, entre comillas, y pensamos que no ocurre nada de esto, ¿no? Bueno, entrar ahí es meterse en un tema muy profundo, pero a mí me sorprende que haya tantísima esclavitud en este tiempo. Pues mira, no solo es que hay tantísima esclavitud, sino que tengo un dato que fue además el dato que a mí personalmente hace ya 12 años me comprometo con este tema, que es que Ujú. no solo hay esclavitud, sino es que estamos en el punto de la historia con más esclavos. Es decir, nunca antes como hoy en día ha habido tantas personas en esclavitud. De hecho, el último informe que tenemos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que se publicó hace unos meses, nos dice que hay 49,6 millones de personas, o sea, cerca de 50 millones de personas víctimas de esclavitud. Qué ¿Por qué barbaridad. decimos y los estudios dicen, todos estos datos que vamos compartiendo no son datos que hemos preguntado al chat de inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí. Sino que son datos obviamente que están avalados por estudios y además estudios oficiales. Dicen que durante los siglos XVII y XIX, donde había, ¿no?, este comercio de esclavos,
Ujú. En total, en todo ese periodo, en todos esos siglos, se trataron unos 12 millones de esclavos en todo el periodo, todos esos años, 12 millones de personas. Lo que estamos diciendo es que hoy, en este mismo momento, hay cerca de 50 millones de personas víctimas de esclavitud. Y Ya. es una realidad efectivamente de la que desconocemos, ¿verdad? Porque Sí, sí. pensábamos que todo eso pues se había abolido en legislaciones y en la historia, pero la realidad es que no. La realidad es que las formas de esclavitud, algunas siguen, de hecho nosotros trabajamos eh, haciendo operativos, ¿no? Entrevistando a las víctimas, viendo, conociendo las historias de primera mano. Y te puedo asegurar que en los campos, por ejemplo, de agricultura de España, tenemos situaciones que son muy, muy similares, por no decir igual a la que uno puede ver en una película de la esclavitud del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que nosotros trabajamos, y es una de nuestras pasiones, es abrir los ojos y entender quiénes son esas personas que hoy en día están entre nosotros como víctimas de trata. Porque la diferencia de la esclavitud de antes y de hoy es que antes era una esclavitud visible, es decir, las cadenas eran visibles, se marcaban los esclavos, se marcaban a las personas, incluso los estratos sociales, ¿no? Tú podías saber quién era un esclavo y quién no. Hoy en día las cadenas que los tratantes, los traficantes usan son cadenas mentales. Las cadenas no son físicas, aunque en algunos casos por supuesto se dan, pero sí, lo que hay es una coacción mental, un tipo de amenaza que mantienen retenidas a las personas en esa situación en contra de su voluntad. Y esa es la manera en que nosotros explicamos la trata. Básicamente, ¿quiénes son esas personas? Porque también tendemos a pensar que la esclavitud se da en otros países, ¿no? En países en vía de desarrollo, en países donde hay mucha pobreza. Y Claro. sí, eso pasa. Pero fíjate que la trata de personas, que es esclavitud moderna, está en todos los países en el mundo. Todos los países son de alguna manera partícipes, ¿vale? La pregunta es, ¿quiénes son esas personas? ¿Están en nuestros países? ¿Están en España? ¿Están en mi ciudad? ¿Dónde están y quiénes son? Pues mira, voy a intentar explicar para abrir los ojos de quiénes pueden ser esas personas esclavizadas. Son personas que por su situación de origen, sus países de origen, porque a lo mejor hay un conflicto, una guerra, una situación económica inestable, personas que tienen algún tipo de necesidad, ¿no?, económica, o que quieren buscar una vida mejor, diferentes situaciones. Son personas que necesitan y quieren mejorar su vida, ¿vale? Porque tienen una necesidad o porque tienen un deseo, ¿no?, que es Ujú. legítimo. ¿Qué pasa? Que los tratantes, que son las personas que los captan, aprovechan esa vulnerabilidad, esa necesidad que estas personas tienen para ofrecerles falsas ofertas de empleo, falsas promesas, falsas expectativas y engañarles a través de eso. Entonces, si tengo a alguien de un país X de Latinoamérica, esa persona en Latinoamérica está deseando buscar un trabajo en Europa, quizás en España porque tiene algún conocido. Y resulta que el conocido tiene un amigo que le dice que tiene un trabajo. Ah, no, si es que en España hay trabajo, yo te voy a ofrecer un trabajo. Y además te voy a pagar todo, te voy a pagar el viaje, te voy a pagar los papeles, x. Obviamente cuando la persona llega aquí, si es un tratante, eso era una mentira, eso era Claro. simplemente un método de engaño. La siguiente pregunta es, bueno, pues si le están engañando, porque esa persona no escapa y deja eso, en vez de ser esclavizada y explotada sexualmente o laboralmente o haciendo algo que no quiere hacer como el servicio doméstico, hay diferentes tipos de explotación que se da, ¿por qué las personas no escapan? Si tenemos a mujeres que están siendo obligadas a ser explotadas sexualmente en la calle, ¿por qué no se van? Claro. Por el miedo, por el A miedo. las represalias contra su familia, quizás, ¿no? Claro, por ejemplo, yo te pregunto a ti, Juan Carlos, y te lo pregunto porque sé que la mayoría de personas que nos van a escuchar van a tener la misma respuesta. Ujú. ¿Por miedo a qué? Por miedo a que sucediera qué, harías algo en contra de tu voluntad. Por miedo a que ocurriese qué. Claro, que no le hicieran algo a mis hijos o a mis nietos, ¿no? Esa es la respuesta 100% que todos nosotros damos. Si a mí me dicen que en origen, que en mi país de origen, donde las amenazas son reales, van a matar a mis hijos, van a incendiarme la casa, o van a denunciarme, o van a... Pues obviamente me voy a mantener haciendo algo en contra de mi voluntad porque Claro. las amenazas son reales y porque realmente saben dónde vivo, saben quién es mi familia, XXX, ¿no? Entonces el miedo lo que hace que esas personas no pidan ayuda o no escapen de su situación.
Y eso es lo que los tratantes aprovechan para seguir explotándolos sexualmente, laboralmente o con otros tipos de Claro. explotación. Y ahí es donde A21 entra, ¿no? Claro, nosotros, como comentaba un poquito al principio, tenemos un enfoque un enfoque integral, ¿no? Sobre la trata. Entonces, lo que intentamos nosotros es no solo rescatar a estas personas que están en esta situación, ¿no? Hacer operativos junto con los cuerpos policiales de cada país o tener nuestros refugios que tenemos también donde ayudamos a estas personas cuando son rescatadas, sino que también nosotros trabajamos mucho la prevención. La prevención significa que vamos a los lugares vulnerables, a los países que son conocidos como países de origen, para decir, oye, esto es la trata de personas, si te encuentras con si te hacen este tipo de oferta de trabajo, este tipo de empleo, o no estás seguro sobre, damos ciertos indicadores para que tú puedas tener herramientas y ya no sea una persona vulnerable a la trata, sino sea una persona informada hacia Claro. lo que es la trata. Y otra cosa que hacemos también, hacemos muchas cosas obviamente, pero sensibilización. Es diferente la prevención que la sensibilización. La sensibilización es crear conciencia a la población de que hay un problema que está alrededor nuestra. Y no solo crear la conciencia, sino que a nosotros nos gusta invitar a la población, a cualquier ciudadano o ciudadana, a que dé un paso de acción. Es decir, si yo veo algo sospechoso, puedo hacer algo. Y no necesariamente, no tienes que hacer una denuncia policial, simplemente puedes informar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos en la organización es el teléfono de ayuda contra la trata. Es un teléfono que hemos lanzado hace apenas 2 meses, en julio de 2023, y es un teléfono que funciona 24 horas todos los días del año, es decir, 24/7, 365 días del año. Ujú. ¿Para qué está ese teléfono? Ese teléfono además lo tenemos con un acuerdo, tanto con Policía Nacional, que firmamos el acuerdo, como también con Guardia Civil, O sea con que es asociaciones. en España nada más ese Es en teléfono. España, es en España. Tenemos otros, como A21, tenemos otro en Grecia, en Bulgaria, en Sudáfrica, ¿vale? Pero nosotros ahora, cuando hablo de España, o sea, hablando ahora, estoy hablando de España. Estos teléfonos tienen dos objetivos principales. Tengo que decir que es gratuito, ¿vale? Puede llamar, es un 900, es gratuito y es anónimo. Ajá. Entonces, pueden llamar cualquier persona que lo necesite. Si conocemos a víctimas, potenciales víctimas, o nosotros mismos somos víctimas, podemos llamar y pedir ayuda, ¿vale? Pero si soy ciudadano y conozco una situación sospechosa, puedo llamar de manera anónima y decir, oye, que en el bloque de enfrente veo que hay mujeres, de hecho algunas son muy jóvenes, y veo hombres salir y es muy raro. O mendicidad forzada, por ejemplo, es otro tipo de trata, ¿no? Veo una persona que está pidiendo y lo llevan y lo traen. Hay un montón de indicadores que nos pueden ayudar a reconocer estas situaciones. O quizás no sabemos mucho de la trata, oye, pero tenemos una sensación, un presentimiento de que algo no, bueno, pues se puede llamar en cualquier momento. Ajá. Este teléfono, lo voy a decir, Sí, sí. es el 900 Sí, 759 sí. 759. Vale. Va a estar en Lo, la descripción del programa para que vale. todo el que vea este programa pueda en el enlace coger el teléfono. Eh, eh, hay tipos de esclavitud, ¿no? Hablabas de mendicidad, estará también la de prostitución sexual, ¿no? Y está el Ujú, del trabajo. Yo pensaba en los invernaderos de Almería, que puede que haya ujú, personas incluso trabajando de esta manera siendo coaccionados, ¿no? ujú, exactamente. Hay diferentes tipos de formas de explotación, ¿vale? Una es la trata sexual, efectivamente, que está relacionada directamente, como tú comentabas ahora, con la prostitución. Es decir, mujeres que en contra de su voluntad, por este sistema de que son personas vulnerables, vienen engañadas, vienen amenazadas y las obligan a tener relaciones sexuales, ¿no? O a Ujú. ejercer la prostitución en contra de su voluntad. Este es uno de los tipos de trata más conocidos y es uno de los tipos de trata si se puede categorizar el dolor. Pero imagínate, es uno de los tipos de trata más Terrible. violencia, porque estamos hablando que son mujeres que en contra de su voluntad tienen que acostarse con 30 hombres a la noche, ¿no? Y esto pasa en España, por ejemplo, pues no hay un marco jurídico alrededor de la prostitución, ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno, y tampoco tenemos una ley integral contra la trata, pero esto sería meternos en el ámbito, Sí, sí, otro sí. ámbito, ¿no? Pero bueno, lo que vengo a decir es, efectivamente, yo de hecho, un poco en mi historia personal,
una de las cosas que me involucró en contra de la trata y tomé un compromiso, porque para mí, sí, ahora tengo un trabajo dentro de la organización, pero yo comencé como voluntaria, apasionada y llamada por Dios para este tema, ¿no? Entonces, a mí me impactó mucho, te decías antes, cuando yo supe que había más esclavos que nunca antes en la historia de la humanidad, eso era algo que no me dejaba dormir literalmente, porque Ya. yo como joven, no sé, tenía 21 años, sigo siendo joven, pero, Sí, pero sí, ahí muy estaba joven. como en toda esa búsqueda de Señor, ¿qué es lo que quieren, no? Y ahí fue muy interesante porque yo venía investigando sobre la esclavitud, sobre la injusticia, y una de las preguntas que a mí como joven cristiana pasaba por mi cabeza era la idea de cómo la Iglesia a lo largo de los años, en algunas ocasiones, en algunos momentos, no había levantado su voz en contra de la injusticia, ¿no? Como por ejemplo en la época nazi. Claro. Por ejemplo, obviamente ahí hay mucho movimiento y hubo también movilizaciones y demás, pero bueno, eran preguntas que yo me iba haciendo, ¿no? Entonces, cuando yo supe que había más esclavos en la historia de la humanidad, que nunca antes en la historia de la humanidad, yo sentía que tenía que hacer algo. Yo no podía posicionarme del lado de ignorar, ¿no? Porque entonces pasas a ser parte del problema. Si tú lo sabes y no haces nada, Eres pasas a ser parte cómplice. del problema. Eres Eres un cómplice, claro. cómplice. A sabiendas, además, ¿no? Porque a veces lo somos sin saber, pero ya una vez que sabes que estás escuchando este podcast, Claro. ya, ya tienes Ya que está posicionarte. implicado. Yo siempre digo, parte del problema o parte de la solución. No te puedes quedar neutral. Esas son Mm. las dos opciones que tienes ante este problema. La segunda cosa que fue impactante para mí fue conocer a la primera chica, a la primera superviviente de trata que yo conocí, que fíjate, la chica tenía la misma edad que yo y éramos como muy similares en gustos, e incluso en apariencia nos parecíamos, pero teníamos vidas completamente diferentes, porque ella en su primer día de universidad, entramos a la universidad al mismo tiempo, ella en su primer día de universidad estaba esperando que su hermana la recogiese de la primera clase. Imagínate, primer año, primer día, todo nuevo, ¿no? Ujú. Y se le acercó un chico joven. Bueno, empezó a hablar con ella y se interesó por ella, se intercambiaron teléfonos. A partir de ahí, pues de una manera muy natural, pues empezaron a tener como una amistad, ¿no? Relacionarse, a hablar por el móvil y todo. Y de ahí empezaron a salir como amigos. Después, al final, empezaron un noviazgo a los pocos meses, 7 u 8 meses después. Este chico, que era su novio oficialmente, le propuso a María, le propuso mudarse a otra ciudad para comenzar una vida juntos, ¿no? Entonces María, que yo la conocí, tuve la oportunidad de convivir con ella por algunas semanas, María me contaba lo ilusionada que ella estaba, ¿no? Con 19 años, tener un noviazgo estable, que además el chico le proponía irse a vivir juntos, y no solo vivir juntos, sino tener un proyecto de vida juntos, trabajar, montar un Sí, sí, negocio y sí. tal. Y el chico, ella me contaba pues, cómo hicieron toda la mudanza y cuando iban en el coche estaban llegando a esa nueva ciudad donde se estaba mudando con todas sus ilusiones. Dice que intencionalmente la comenzó a conducir por una zona donde había prostitución y estaban todas las mujeres ahí. Y él le dijo, esta noche comienzas a hacer eso para mí. Y ella Ostras. dice que como que empezó a reírse, ¿no? Pero que dice, o sea, no tenía sentido además, ¿no? Y inmediatamente él la llevó a un piso, a un edificio, a un apartamento y la encerró ahí. Y ahí empezaron pues las palizas, la violencia física, la violencia sexual, Qué las barbaridad. amenazas. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos en el proceso de la trata como el proceso de quebrantamiento, ¿no? De quebrar la voluntad de las personas. Eh, bueno, y puedes imaginar todo tipo de violencia que sufrió, ¿no? Y que sufren las víctimas de trata en su proceso de quebrantamiento, de dejarte ver que yo tengo el control y ahora vas a hacer lo Lo que que yo yo te diga. diga. Pero eso Y fue punto. Aquí en Málaga todo esto. No, eso fue en otro sitio. Ah, vale, 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 No vale. puedo contar mucho, Muy mucho, bien, muy bien. pero pasa igual. O sea, pasa igual, aunque nos suene así de surrealista, pasa igualmente en nuestra ciudad, pasa en Málaga, pasa en otras ciudades de España, porque al final está, en este caso fue en otro sitio, pero es el mismo proceso Sí, sí, normalmente, ¿no? sí, Que, sí. el que tienen con las personas. La historia que a mí me impactó de todo este testimonio y de convivir con ella fue que ella me contaba obviamente de todo el sufrimiento que suponía, que ella cuando venía de todas esas noches que se metía debajo de la ducha, se empezaba a lavar el cuerpo quitándose cómo se sentía toda esa porquería y intentando escapar, intentando pedir ayuda, me decía que era muy difícil porque
Incluso algunos venían vestidos de policía para darles miedo, decirle que no podían, o sea, les hacen pensar que no pueden incluso pedir ayuda a la policía, porque muchos de los que vienen a estar con esas mujeres se visten de policía, ¿no? Y esa Qué era parte de su barbaridad. historia, que no sabía en quién confiar. La historia es que ella en un momento me dice, Loida, yo estaba tan desesperada que yo le dije a Dios que me sacaba de ahí o que me quitaba la vida. ¿Ella era creyente? ¿Ella era creyente? Ella no había tenido un encuentro personal con Jesús, ¿no? No había hecho como una decisión de seguir a Jesús en ese momento, pero era tal su desesperación que lo poco que ella conocía de Dios, ella hizo una oración desesperada. Y entonces ella tenía mucho miedo, obviamente, pero ella dijo eso, dijo, Dios, si tú estás ahí, o me sacas de aquí o me quito la vida, no puedo aguantar Ujú. esto más, ¿no? Y entonces yo me acuerdo en esa conversación, cuando ella me lo contaba, que yo, porque yo soy creyente, yo soy cristiana y sé que Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y yo me acuerdo que le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? Esperando que, no sé, que algo milagroso pasara, ¿no? En medio de esa oración. Y yo solo me acuerdo que ella me miró y me dijo, pues ¿sabes qué pasó? No pasó nada, nadie vino, nadie vino, o sea, su frase fue, nadie vino. Sí pasó algo porque Dios trajo una solución, pero lo que a mí me impactó de su respuesta fue nadie vino. Ella estaba esperando que alguien viniese. Ujú. Y a mí eso me hizo reflexionar sobre la iglesia en acción, ¿no? Saber que hay personas que están elevando una oración a un Dios que no conocen, pero del que están pidiendo una respuesta y que esa respuesta tiene que ser dada por la iglesia de Jesús, porque Jesús ya vino, Jesús ya se personó. Ahora deja esa Claro, responsabilidad sobre su iglesia, porque Jesús fue muy buena estratega y eso lo sabemos como cristianos, ¿no? Al final él dijo, la manera en que esto se multiplique es quitándome yo, porque yo soy humano, no tomo forma humana, entonces mi tiempo aquí va a estar limitado, no solo en el tiempo, en los años, sino en el espacio físico. Pero si yo me voy, os dejo el Espíritu Santo, entonces ahora vosotros sois muchos, en muchos sitios por ilimitado tiempo, ¿no? claro. Y entonces eso también es un ejemplo, forma parte de lo que Jesús nos llama a hacer. ¿Qué pasó? Ella contestó eso y yo hice esa reflexión de hay gente que está literalmente esperando por una respuesta a su oración, donde la iglesia tiene que tomar una acción, ¿no? Una acción práctica. Lo que pasó con ella es que Dios sí trajo su respuesta, que fue en un momento su tratante, que era su novio, que al final su novio tenía muchas novias, obviamente no era su Claro, novio, ese chico claro. estaba con muchas mujeres y era todo parte de un entramado, ¿no? Se dejó la puerta abierta del lugar del apartamento donde estaba. Y ella, con mucha valentía, logró escaparse, correr y correr kilómetros hasta que llegó a un hotel y en ese hotel le ofrecieron ayuda o le ayudaron. Qué ¿Sí? barbaridad. Entonces, Dios trajo su respuesta, por supuesto, pero lo que a mí me quebró el corazón fue saber que ella estaba esperando que alguien viniese a por ella, que alguien viniese por ella. Y eso fue el testimonio, que fue el primer testimonio, la primera superviviente de trata que yo conocí con fines sexuales. Por Y eso te obviamente metiste, por ahí te metiste en A21. ¿Ese fue la gota que colmó el vaso o ya, esa ya? fue la confirmación de que tenía que hacer algo, Ujú. de que había personas que estaban esperando que nosotros, no solo yo, sino nosotros, porque al final mi pasión, si me preguntas por mi pasión como Loida, no solo es abolir la esclavitud o luchar contra la injusticia, sino movilizar a la Claro, iglesia claro. a luchar contra la injusticia. Entonces eso fue cuando ya a partir de ahí empezamos una asociación primero y después con justo también otra amiga que es un gran referente en España, tiene un testimonio muy bonito como cristiana también. Pero después de eso conocí a 21 y vi que A21 pues tenía muchísima visión, recursos, ¿no? Una perspectiva muy holística en cómo luchar contra la trata y ahí comencé como voluntaria. Estuve 7 años siendo voluntaria sin ningún tipo de guía ni nada, simplemente decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues vamos a hacerlo, Claro, ¿no? claro, Porque claro. los que ahora son mis jefes y mis compañeros estaban en otros países, en España no había nada. Y siempre digo que fui tan pesada como voluntaria que me contrataron. Mis jefes siempre Bueno, se es ríen de eso, es un pero principio bíblico, ¿no? El ser pesado, ¿no?
Sí, un poquito como la viuda, ¿no? Llamando, 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 llamando. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y al final, pues ya se te abrieron las puertas. Dios va poniendo el celo en el corazón y sabe a quién tiene que hablarle las cosas para que respondan a su llamado, ¿no? Para que sí que podamos estar. Bueno, y la pregunta, eh, ¿y qué podemos hacer nosotros, los de a pie? Porque Ujú, claro, esa confidencialidad o ese mensaje que a ti te envió una amiga, eso tampoco es normal, ¿no? A mí no me va a llamar alguien y me va a decir, pues mira, es que he estado, o sea, es raro. ¿Cómo podemos ayudar los que no tenemos ni idea de dónde está ocurriendo y con quién? Algo ujú, podemos hacer porque ya sabemos que ocurrir ocurre, no sabemos dónde ni cuándo, pero es en nuestra ciudad, es en nuestro país y bueno, hay una serie de movilizaciones. Cuéntanos acerca de eso, ujú, Loida. ujú. Pues mira, sí, en octubre nosotros siempre desde hace 9 años como organización tenemos una iniciativa que en español traducimos como Caminando por Libertad, Ajá, que es una iniciativa que se da en todo el mundo, alrededor del mundo, el mismo día, ¿no? Entonces es muy bonito saber que desde que amanece hasta que anochece hay personas movilizándose bajo una misma causa, que es en contra de la trata de personas. Esta iniciativa, como decía, ¿no? Llevamos 9 años haciéndola también en España y este año va a tener cabida en 22 ciudades de España. ujú, Entonces todo el mundo puede participar, además es un acto muy bonito porque caminamos en fila india, en silencio, se reparten folletos con información sobre lo que es la trata y este año también vamos a repartir, en esos folletos está este teléfono de ayuda contra la trata Ah, que muy bien, mencionaba antes, muy de tal bien. manera que el folleto tiene información de trata, indicadores para que las personas sepamos, bueno, ¿qué tengo que buscar? No vale trata, pero ¿qué es lo que exactamente? ¿Cuáles son las señales que tengo que buscar? Y el teléfono anónimo y gratuito para que la gente pueda llamar. Entonces, bueno, participar es fácil, es gratis, es sencillo. La gente puede ir a la página web de A21, a21.org/Spain o poner A21 España y sale la página web o en las redes sociales y ahí Ajá. pues está el enlace para inscribirse o preguntar si hace falta, contactarnos para que les demos toda la información. Eh, y bueno, al final esto es si es la primera vez que alguien escucha hablar de la trata de personas, hay que seguir informándose, ¿no? Hay que seguir entendiendo un poquito más, oye, ¿qué es esto de la trata? Antes decía ir a las redes sociales, a la página web, porque ahí obviamente vamos compartiendo más información, ¿no? Pero sí, antes tú me preguntabas y al final no lo he contestado no lo he contestado, ¿no? Pero aunque sea breve, sí me gustaría hacer entender. Hablábamos de la trata sexual, ¿no? Como este Ajá. caso de la historia de María. Efectivamente, tú mencionabas antes la trata laboral, ¿no? Los campos donde hay agricultura, hay mucha trata laboral y además en España hay un gran porcentaje de personas víctimas de trata en esos lugares, ¿no? En España también hay servidumbre doméstica, que son personas que están en el servicio doméstico, pero que no están de manera reglada, legal o en buenas condiciones, sino que se han dado todo este engaño, todas estas amenazas, y las personas pues no pueden salir del lugar de la casa donde están, no tienen libertad de movimiento, no tienen descanso, ¿no? Claro, claro. La mendicidad forzada en España también es una gran caja de Pandora, porque muchas de las personas que vemos pedir, no podemos decir que son todos, por supuesto, pero algunos de ellos no son personas en situación de sin hogar, ¿no? No son personas que no tienen casa y a lo mejor están en esa situación, sino son personas que son parte de redes de trata, de mafias, y los ponen ahí a pedir. Y todo el dinero que obtienen no es para la persona, sino que es para esa mafia, ¿Y ¿no? eso cómo se detecta? Porque claro, tú no le vayas preguntando a cada mendigo al que te acercas, oye, tú, tú estás esclavizado, tú lo haces esto voluntariamente. ¿Hay alguna Pues señal? Porque hay básicamente nos encontramos con mendigos por todas partes. por todas partes. Mira, con el tema de la mendicidad hay varios importantes. Con el tema de la mendicidad son personas que no se quedan el dinero. Se puede ver también que son personas que las traen y las llevan, ¿no? Y una furgoneta, Ajá, esto no, es muy recurrente, esta información, hay una furgoneta que suelta a varias personas y después las recoge. Todos tienen los mismos carteles. O te dicen que llevan 2 años en España, pero no hablan ni pizca de español, hablan las tres palabras que saben. ¿Qué te dice eso? Pues que es una persona que no está en el día a día, ¿no? Que no claro. se moviliza. También otra que es un poquito simbólica es que, por ejemplo, una persona en situación de sin hogar, pues normalmente tiene un perro, ¿no? O varios perros, como que tiene también pertenencias, ¿no? Desde donde vive, sus mantas, sus mochilas, sus cosas. Una persona que es parte de una mafia o víctima de una mafia,
no va a tener un perro, no tiene posesiones que te dicen que está viviendo en la calle, sino que parece que está viviendo en otro lugar, ¿no? Entonces, estos son algunos indicadores. Después, más generales, en general, cuando hablamos de trata, vamos a ver personas pues que tienen mucho miedo, que no cobran el dinero del trabajo, que cobran muy poco, que tienen falta de movilidad, es decir, no me puedo mover con libertad, siempre tengo miedo de que alguien me controle o recibo muchas Claro. llamadas. No hablo el idioma, vengo de otro país, pero no hablo el idioma. Hay gente que menciona que tiene una deuda, ¿no? No, es que yo vine a España, entonces tengo una deuda porque alguien me ha traído aquí. Pero bueno, son ciertos indicadores muy interesantes que al final te dejan ver que la persona está en una situación rara, a lo mejor no sabemos bien qué es, pero algo le está pasando, ¿no? Y esa sensación es lícita y animamos a que todo el mundo, si tiene alguna sensación así de que algo raro pasa, pues que llame al teléfono, que somos profesionales y que podemos guiar también. Y además que es anónimo, no te ponen compromiso de nada, es información. Claro, porque digamos, la persona que detecta algo raro os avisa a vosotros a este teléfono y vosotros sois los que tomáis cartas legales en el asunto, ¿no? No tiene que la persona ir a Exactamente. comisaría ni nada por el estilo, No, ¿no? no, no. No, nosotros hacemos una verificación de la información a través pues, de los detalles que se nos da, oye, dónde está la persona, a qué hora Ujú. más o menos ve a esa persona. Entonces nosotros todo eso lo ponemos en un informe con la información verificada y ya después se procede a la investigación o se procede a los siguientes pasos que nos dictan los protocolos, ¿no? Pero efectivamente la persona después, como digo, de manera anónima, nadie le va a llamar, nadie le va a decir nada. Interesante. Bueno, yo voy a participar, llevo ya varios años participando, nos vestimos de negro porque realmente es para estar de luto por todas estas personas que están sufriendo, pero también con la alegría y la esperanza de que eso va, como decía Loida, a sensibilizar a la sociedad de que esto ocurre, porque la Ujú, gente no sabe ni qué está ocurriendo y que, bueno, nos podemos apuntar, como ha dicho ella, en a21.org o poniendo A21 España, ahí está la página web y aparece una pestañita donde te dice apúntate, te registras y te dice el día, el ujú. lugar, la hora y es una marcha cortita, muy emocionante. Es muy emocionante porque vas por el centro de la ciudad con carteles reivindicativos, repartiendo folletos a las personas que se van acercando. Y la verdad es que a mí me gusta, me emociona porque son cada vez más personas, ¿eh? ¿Cuántas personas se supone que se alistan para participar en estas manifestaciones? Loida, ¿hay un registro de número de personas? Sí, es un poco difícil porque tenemos muchas personas espontáneas también, ¿eh? Pero Sí. sí, son miles de personas. Nosotros tenemos registrado en otros años que han sido 5.000 personas en España, En que España bueno, y en el en mundo. España, en el mundo son decenas de miles. No te quiero decir un número exacto porque estaría engañando porque lo desconozco el dato. Pero sí, por ejemplo, el año pasado en redes sociales, porque claro, el impacto no solo es el día que caminas, sino que eso también tiene un impacto en medios de comunicación. El año pasado, por ejemplo, aquí en España tuvimos 22 medios de comunicación cubriendo la noticia. Eso significa que son también decenas de miles de personas o Claro. cientos de miles de personas leyendo la información, ¿no? Y en redes sociales, fíjate que el año pasado el impacto que calculamos de todo el movimiento que hubo en redes sociales fue de, atención al dato, 819 millones de personas. Qué O bárbaro. sea, es una barbaridad porque, claro, piensa que al final es un movimiento global, ¿no? Es un día global, con un impacto global, pero que también tiene un impacto local, ¿no? Entonces, Eso es el 10% de la humanidad. El diez por ciento sí, sí, prácticamente sí, sí, redondeando así. Qué sí, barbaridad. sí, es muchísima gente y bueno, también decir que además no solo el acto es bonito en sí, como tú dices, porque además una de las cosas que sorprende es que es muy respetuoso, ¿no? No se Sí. escuchan gritos, ¿no? O sea, es en silencio y hay como mucho respeto, ¿no? Pero también lo bonito es que tenemos supervivientes que caminan, lo que pasa es que no se puede decir, pero en muchas de las ciudades hay supervivientes, o sea, imagínate para esas personas estar en esa marcha y ver que hay gente movilizándose por ellas y por ellos también, ¿no? O sea, es muy especial. Y también tenemos testimonios de personas que han sido rescatadas a través de Caminando por Libertad. Qué Tenemos bueno. testimonios de, hay gente que ha recibido el folleto y entonces al leer los indicadores y la información se ha dado cuenta, hubo una chica que se dio cuenta de que su padre estaba siendo víctima de trata. Esto nos pasó en Bulgaria, que recibió el folleto de Caminando por Libertad y en ese momento se dio cuenta que su padre estaba siendo víctima de trata y lo rescataron al padre, hay unos cuantos más, ¿no? Entonces, nunca sabes el impacto de caminar 45 minutos.
que no es nada. Además te dan un paseo estupendo por la ciudad por una buena Sí, causa. sí, sí, sí. Así que merece Yo, la yo pena. hice un vídeo el año pasado, hice fotos, grabé y creé un vídeo que lo voy a poner a continuación de este programa que estamos grabando. Lo voy a colocar detrás para que la gente vea el ambiente y cómo nos movemos, cómo nos manifestamos con ese orden. Por cierto, lo envié a 21 y sirvió también de publicidad para Qué bueno. anunciar esto. Y nada, pues, Loida, pues muchas gracias, hermana. De verdad que toda esta información nos es muy útil porque nos rodean muchas personas de las que desconocemos su situación y pueden ser que estén siendo esclavizados contra su voluntad en cualquiera de las disciplinas y ahí está Cristo para tenderle la mano. Alguien Ujú, vino, como decía tu compañera, tu amiga. Nadie vino, ujú, pero en este caso alguien vino y ayudó ujú. al necesitado. Pues muchas gracias, Loida. Nada, gracias a ti. Un placer, gracias por apoyarlo también de manera personal cada año. Nada, pues que el Señor te bendiga y vamos a apoyar todo esto en octubre. ¿Qué día es exactamente? El 14 de octubre, el sábado 14 de octubre. Pues ahí estaremos, si Dios quiere, todo uniformado, ¿eh? Hay que vestir de negro y con la intención de poder dar sensibilidad a la sociedad sobre esta dramática situación que está ocurriendo en 50 millones de personas en todo el mundo. Pues un beso muy fuerte, Loida, que el Señor te bendiga. Gracias, gracias. Y a todos nuestros oyentes y televidentes, qué fuerte, ¿verdad? En el siglo XXI todavía hay 50 millones de personas que están siendo esclavizadas. Es difícil de creer, pero es cierto. Y nosotros podemos, con un pequeño gesto, hacer fuerza para sensibilizar a la sociedad y que todos seamos partícipes de esto y podamos discernir o detectar alguna de estas realidades tan crudas que están viviendo personas que están cerca tuya. Pues nada. Ya sabes que este programa lo puedes ver en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida y que pondremos en la descripción tanto el teléfono este de ayuda como la dirección, el enlace de a21.org para que puedas inscribirte a estas manifestaciones. Y nada, recuerda que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Cuídate, que el Señor te bendiga.